Arraiz Luca, ensayista, poeta e historiador venezolano, profesor titular de la Metropolitana, conductor del gran programa Antes de Nosotros, ese rating arriba de Puntos Cardinales. Rafael, es un honor tenerte aquí, siempre muy cercano, conociéndote hace muchos años, y te conocí en casa de Federico Uslar Pietri. Claro, hace muchos años, Pedro, claro que sí. Bienvenido al programa y Muchas gracias. Igualito. Sí, bueno, te sientes en casa. Pasamos la vida aquí. Es así. Bueno, te felicito porque no solamente tu trayectoria, de todo lo que has escrito, todo lo que haces, tienes un currículum muy parecido al de Arturo Uslar Pietri. Estamos hoy hablando de él porque cumple años. 118 años de haber nacido, 16 de mayo. De Manduca a Ferrenquín. Ajá. Bueno, déjame decir una breve biografía. Se doctoró en Ciencias Políticas, vivió muchos años en París y residió entre 1929 y 1934. En ese periodo escribió Lanzas Coloradas, que habría de convertirse en una de sus obras más conocidas. Mi papá tuvo la oportunidad de trabajar con él cuando fue presidente del Diario Nacional, cuando era su jefe de redacción, editor de... Uslar era el director y tu papá era el presidente de la empresa. Correcto, pero él tenía problemas porque cuando él tenía también él trabajó con una agencia de publicidad, con Ars, y lo que pasa es que cuando la gente le decía, mira, el que va a hacer la publicidad es Arturo Uslar, dice, no, y si a mí no me gusta, tengo que decir que no se cohibían. Cuéntame un poco, vamos a empezar por ahí, tu relación personal con Arturo Uslar, porque él te tenía mucho aprecio, te tenía muy en alto, porque te dejaba escribir sus biografías, sus libros, todo. Por favor. Mira, en el año 1986 él cumplía 80 años. Y yo era un muchachito de 26 años y trabajaba en la revista Imagen y me dijeron hay que ir a hacerle una entrevista al doctor Uslar porque cumple 80 años. Bueno, y ahí nos hicimos amigos. También pasaba que él fue muy amigo de Antonio Arraiz, que es un primo hermano de mi padre, también fue muy amigo de mi papá, de mi mamá. Había una especie de relación cercana de las familias. Y yo le hice una entrevista allí que a él le gustó mucho. Y 3 años después me nombraron director de Monte Ávila Editores y pasé a ser su editor, porque los libros venezolanos de él se publicaban en Monte Ávila. Y ahí, bueno, el editor y el autor tienen una relación muy estrecha, sobre todo él que tenía una producción intelectual, pero cuantiosísima, ¿no? Y ahí nos hicimos buenos amigos, ¿no? Y también me pasó, yo viví un año en la cátedra Andrés Bello en Oxford, el año 99 y 2000, y cuando regresé ya él estaba muy mayor y le propuse, mire, doctor Uslar, vamos a hacer una entrevista larga donde usted cuente su vida. Y me dijo que sí, y empezamos a hacer la entrevista en agosto del año 2000. En diciembre yo la terminé de transcribir, de editar, y se la entregué a él. Ya él no veía, y se la leyeron Federico y ¿te acuerdas de Oli Guerrero, que era su asistente, su secretaria? Se la leyeron, él dijo, está bien, tiene 2 errores, que los había cometido yo, una coma mal puesta. Wow, una coma. Y decía que el premio Príncipe de Asturias se lo había entregado el rey de España. Y me dijo, no, Rafael, me lo entregó el Príncipe de Asturias, que era Felipe, pues, ¿no? El actual rey de España. Y de resto, la entrevista salió tal cual como la habíamos sostenido y esa fue, digamos, la última entrevista que él sostuvo. A partir de allí, cuando él murió, yo dije, bueno, yo voy a escribir la biografía de él, ¿no? ¿Extrañas esos almuerzos en su casa? Primero por la cocina, que es una maravilla, esa cocina mantuana, y todo lo que significa también Federico, que eran unas peñas políticas interesantísimas por la gente que reunía y lo que era su figura, y bueno, después Federico. Claro, por supuesto que las extraño. Y además adquirí una costumbre de él, que era, él decía que la razón de su longevidad en muy buen estado era la ingesta diaria de chocolate negro. Eso decía el doctor Uslar. Y después del almuerzo siempre ofrecía chocolate oscuro.
Y yo desde entonces me aficioné al chocolate oscuro. Se lo debo a él también. Mira, muy bien. También sus programas, porque él tuvo Valores Humanos, que no solamente tenía programa radial, sino también lo que era televisión. Y 25 años. Y algunos especiales. Sí. Y él se sentaba, y con esas luces que eran de esa época, que eran fortísimas, él se sentaba y hacía el programa de un solo tirón, sin ningún tipo de libro, ni script, ni guión, de nada. De nada. ¿Puedes contarnos un poco sobre esa experiencia? Sí, él llevaba un papelito pequeñito en el que antes de empezar el programa, eso le funcionaba como una ayuda a memoria, y hablaba sin parar. Esos eran programas de media hora. Hablaba sin parar 25 minutos, sin equivocarse, sin titubear, porque, bueno, era un orador verdaderamente extraordinario, ¿no? Y un compañero nuestro en la radio era su productor, Enrique Lazo. Correcto, ahorita viene Enrique. Su programa, mira qué casualidad o causalidad. Claro, y Enrique pues cuenta cómo era el doctor Uslar haciendo esos programas que eran verdaderamente excepcionales, ¿no? Bueno, quien tuvo la oportunidad de ir, tenemos unas nuevas generaciones que a lo mejor ni saben quién es, y esto nos ayuda a mantener su memoria viva, igual que la Casa Uslar. Pero es interesante volver a escuchar esos programas y lo vigente que están. Sí, y también su visión histórica de las cosas. Por ejemplo, él hablaba de María Antonieta, cuando, bueno, por la Revolución Francesa, que dice que es un personaje histórico subestimado, porque ella no era tan tonta como decían, que eso eran rumores, bueno, estaban toda la cuestión política. Ella en realidad no dijo lo de coman tortas si no hay pan. Se lo crearon para crear un desánimo y un odio hacia ella. Pero, por ejemplo, a él le impresionó de que cuando estaba subiendo las escaleras pisó al verdugo, dijo, ay, perdón. Entonces le llamó la atención que él estaba pidiendo, pero a su verdugo, pero tiene una visión de las cosas, del futuro, de lo que significa hoy en día toda la parte del recalentamiento global, de lo que fue el Club de Roma en esa época. Sí. Hay que volver a escucharlo y con detenimiento. Él era un hombre muy informado. Acuérdate que en esa época no había internet, la manera de informarse para estar al día en el mundo era a través de las revistas. Uslar recibía todas las semanas las principales revistas europeas, las mejores, The Economist, etcétera, y las revistas norteamericanas. Y era un hombre muy, muy al día, ¿no? Yo creo que a él lo formó muy bien la experiencia parisina. Acuérdate que él está allí de 1928 a 1934. Y cuando él regresa, que empieza a trabajar en la Cancillería, funda la Dirección de Economía Política. Las ideas de economía política moderna correcto. Las trae él aquí. Y él se junta con José Antonio Hernández Ron y José Joaquín González Gorrondona y fundan la Cátedra de Economía en la Escuela de Derecho de la Central. Y esa cátedra, fundada por ellos, se convierte en la Facultad de Economía de la Central. Él es el fundador de los estudios de economía, sin ser economista, porque aquí no había economía. Pero fíjate que él es famoso por la frase que a veces se le atribuyen a él o no, de sembrar el petróleo, pero había una metáfora súper importante ahí, porque se puede interpretar como sembrar el petróleo, de que teníamos que trasladar los fondos del petróleo a la agricultura, que estaba muy de moda en esa época, o sembrar el petróleo, que había que hacer otro tipo de cosas, de inversiones con ese dinero del petróleo, que ojalá lo hubiéramos hecho. Nunca ha pasado eso. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué crees tú que quiso decir Arturo Bueno, Uslar? En esa época se creía que el petróleo se iba a acabar. Y eso era lo que signaba cualquier reflexión sobre el petróleo. El petróleo no solo no se va a acabar, sino que va a ser sustituido como fuente energética y nosotros vamos a tener enterrados en la cuenca del Orinoco yo no sé cuántos millones de barriles. Entonces, la angustia de él era que ese petróleo se iba a acabar y que había que aprovechar esos recursos para la industrialización del país. Ciertamente, en alguna medida eso se logró. Porque fíjate, todo el desarrollo hidroeléctrico venezolano, muy importante, coordinado por el general Rafael Alfonso Rabar, desde el año 1955 hasta el momento que lo nombran presidente de PDVSA, Carlos Andrés Pérez, en el año 74, todo eso que está ahí, Macagua 1, Macagua 2, Guri, eso se hizo con dinero del petróleo. Entonces hubo sectores en los que sí se sembró el petróleo. Ahí está muy claramente sembrado, en otros no. Pero había motivos,
era muy difícil hacerlo también, porque Venezuela, estoy hablando aquí al lado de José Antonio, que sabe 1000 veces más de esto que yo, el petróleo en Venezuela trajo la enfermedad holandesa, que fue muy difícil de resolver. Entonces las otras áreas de la economía quedaron de lado porque tenías unos costos de producción muy altos y no tenías posibilidades de exportar cuando las monedas de nuestros vecinos, colombianos, ecuatorianos, eran unas monedas muy débiles en comparación con el bolívar. Cuando nosotros éramos niños, el bolívar y el franco francés eran equiparables. Hay que verle la cara a eso. ¿Y eso de dónde provenía? De la renta petrolera, ¿no? Entonces, este tema de la siembra del petróleo, de qué se hizo, yo creo que es una tarea pendiente. Bueno, te toca ese libro hacerlo. Por cierto, el último que escribiste, te felicito, con Giselita Alfonso, fue un cuento para niños. Sí, con es más difícil. Bueno, después vino La historia de Caracas. Ah, ok. Un libro grande que carga Lila Coña. Que carga Lila por ahí, sí. Su Biblia de diario. Unos 400 páginas de la historia de Caracas. Rafael, un placer estar contigo, de verdad. Siempre un gusto. Quiero recordarles puntos cardinales, porque siempre tiene la oportunidad de presentar mi programa y yo no el de él, porque acaba de salir. Pero todas las tardes, de 3 a 5, con Lila Vanorio y Rafael Arraiz Lucas, para que no se lo pierdan nunca. Muy bien. Un placer. Gracias. Quiero repetir esta entrevista con otros temas más, así que cuando tú bienvenido quieras, a tu Pedro, programa. Con muchísimo gusto. Era Rafael Arraiz Lucas, ensayista, poeta, historiador y además aquí ancla de éxitos. Vamos a escuchar el tema tradicional y regresamos con más para ustedes. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.